seguimos muy de cerca lo que ocurre en el Vaticano. Sabemos que la mañana de este miércoles volvió a salir humo negro desde la Capilla Sixtina, lo que indica que los cardenales reunidos en el cónclave aún no han decidido quién va a ser el sucesor de Benedicto XVI. A esta hora ya están reunidos para realizar una nueva, ya la cuarta votación. Para profundizar en las diferentes alternativas nos acompaña el sacerdote jesuita Cristian del Campo, capellán, además de un texto para Chile. Padre, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Encantado, muy bien, Magdalena. ¿Cómo ha vivido usted el proceso desde que Benedicto XVI anuncia que va a dejar, ¿cierto?, la Santa Sede, que va a dejar de ser Papa? En ese momento no sabíamos que iba a ser Papa emérito, hasta lo que se vive hoy día, la expectación. Yo creo que con eso, con mucha expectación, obviamente con expectación por lo que viene, porque es una tremenda decisión, pero también esta no es otra elección más de Papa, sino que además está de alguna manera marcada por la renuncia, que es algo muy inédito, y por lo tanto creo que hay, aparte de la típica expectación del nuevo pontífice, está también la expectación sobre si esta iglesia que está tan cuestionada, que tiene al parecer tantos problemas, que el mismo Papa dijo que necesitaba a alguien que la liderara con mucha fuerza, va o no en los próximos años a tener algún cambio de rumbo que sea más o menos visible. ¿Usted cree que debieran venir reformas importantes al interior de la iglesia? Absolutamente, y eso siempre. Pero es posible, y disculpe que se lo pregunte, porque los cardenales que hoy día son los cardenales electores, estos 115 cardenales fueron creados por Benedicto XVI y por Juan Pablo II, por lo tanto uno esperaría, y además uno, bueno, cualquiera pudiera ser Papa, pero se entiende que dentro de esos 115 cardenales electores podría estar el nuevo sumo pontífice. Por lo tanto, ¿por qué sería distinto en la línea ideológica de sus antecesores? A ver, por algo que puede parecer un poquitito así mágico decirlo, pero porque esto no es solamente una organización más. De hecho, la elección de Benedicto XVI a muchos nos tapó la boca. Parecía un papa súper conservador, el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición, que fue muy duro, que tenía una postura bastante tradicional, bastante conservadora en términos teológicos, y sin embargo creo que para muchos fue un gran papa que enfrentó todos los casos de abuso sexual, que tomó medidas y que no solamente hizo eso, sino que de alguna manera contravino una tradición de 6 siglos y renunció, diciendo que mira, yo no tengo la fuerza suficiente. Entonces yo creo que hay muchísimo espacio para la sorpresa que nos da el Espíritu Santo. Claro, es el llamado Papa de la sorpresa, porque también incluye, por primera vez, un sumo pontífice se abre a hablar sobre, en este caso, el preservativo. En alguna oportunidad también lo hizo. Exactamente, él condicionó en ciertos casos el uso del preservativo, digamos, positivamente, y creo que en eso está dando cuenta que estas discusiones en la iglesia y fuera de la iglesia ciertamente se tienen, y que en algunos casos nosotros tenemos que ser suficientemente abiertos como para considerar también los males mayores que se pueden producir si es que no tomamos medidas, y especialmente en situaciones que son muy alejadas de nuestra realidad. Y yo creo que en eso el Papa fue muy inteligente. Entonces por eso digo que yo tengo mucha esperanza de lo que pueda venir, a pesar de que uno no conozca, claro, pero mucha esperanza, porque la Iglesia, no solo con Benedicto, piensa tú con Juan XXIII, una persona que algunos pensaban que es un papado corto, alguien que no iba a hacer mucho daño, y al año él llama al Concilio Vaticano II, que ha sido el hecho más fundamental de los últimos 500 años de nuestra vida como Iglesia. A propósito de alguna de las cosas que usted mencionó, es que este Papa, Benedicto XVI, tuvo que hacerse cargo y hacer frente a ciertos los acusos de abusos sexuales que pesan contra algunos miembros de la Iglesia, ¿cierto? Y además es una tarea que todavía sigue pendiente y muy vigente. Y sobre eso también, dentro de la extensa conferencia de prensa que ofreció esta mañana el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, se refirió a eso. Lo escuchamos y luego lo comentamos, ¿le parece? Perfecto. Los cargos se presentaron de una forma en que buscaron causar un efecto mediático. No nos sorprendimos de que hayan tratado de aprovecharse de la tensión que provoca el cónclave para así repetir las acusaciones y darles mayores ecos. Bueno, ahí está entonces, ahí estaban las palabras, ¿cierto?, del padre Federico Lombardi y todo esto, porque, bueno, uno de los cardenales que en estos momentos está emitiendo su voto, entendemos que hasta ahora están realizando la cuarta votación, y es acusado de encubrir ciertos actos de abuso sexual, es precisamente en el Arzobispado de Los Ángeles, donde también se indemnizó a las víctimas. Bueno, ¿qué sensación tiene usted? Y también le pregunto como católico, ¿cómo le duelen estos actos? O sea, me duelen muchísimo. Y lo primero, Macarena, es que uno tiene que tener mucho cuidado con tirar la primera piedra, ¿no? Porque yo creo que todos, que más, que menos, tenemos tejado de vidrio en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no?
no somos perfectos, somos pecadores y somos llamados a pesar de eso o con eso poder seguir sirviendo. Yo creo que los cardenales de eso no están exentos. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, más allá de la parte más moral, es que yo tengo que ser capaz de pararme con fuerza, de sacar la voz cuando como iglesia estamos contraviniendo cosas que son absolutamente básicas, como por ejemplo cuando uno abusa con poder o sexualmente y particularmente los más débiles. Y en ese sentido tenemos que hacernos cargo, y en ese sentido hemos sido negligentes como iglesia, absolutamente lo hemos sido. Quizás no teníamos la conciencia, éramos muy ingenuos o algunas veces incluso con dolo. Yo no conozco el caso, he leído superficialmente sobre el cardenal Mahony de Los Ángeles, pero la verdad que no tengo información suficiente como para poder decir si él encubrió o no encubrió. Lo que nosotros conocemos por la prensa es lo que las víctimas y los movimientos que se han opuesto a la participación del cardenal Mahony sostienen que él no debería votar en el conclave. Pero nosotros no sabemos... también con el cardenal Razzuri. Pero nosotros, si nosotros queremos hacer un juicio justo y responsable, tenemos que escuchar a la otra parte. Entonces, que creo que como iglesia, que creo que los cardenales, que creo que los arzobispos en muchos casos han actuado con negligencia, por supuesto. Y creo que negar esa realidad es simplemente encerrarse en una especie de torre de vidrio que no quiere contactarse con nadie. Pero otra cosa es decir encubrir, porque encubrir implica dolo, implica que deliberadamente yo estoy buscando un fin. Yo no tengo la información para poder decir eso y por lo tanto no tengo la información para emitir un juicio respecto a si es digno o no es digno para participar en el cónclave. Claro, a propósito de este periodo por el cual vive la Iglesia en estos días, ¿cierto? La elección de un nuevo pontífice, la renuncia de Benedicto XVI, es que también aquellos lados más oscuros de la Iglesia se hacen notar aún más, y por supuesto que tenemos que hablar de estos abusos que pesan contra algunos miembros de la Iglesia, y además hay otro tema pendiente que son los llamados Batilix, y además ciertas acusaciones del tema del poder al interior, ¿cierto?, del Vaticano. ¿Qué es lo que tiene que enfrentar y hacerse cargo el nuevo líder de la Iglesia? Mira, yo creo, Macarena, que hay muchos temas y nosotros podríamos nombrar aquí una lista interminable, pero a la raíz, lo que es común en mi ver, es entender que más transparencia no nos hace más daño, que más transparencia nos hace más creíbles, más confiables, que la gente en este mundo donde todos queremos hablar con la verdad, si nosotros predicamos la verdad que es Jesucristo, tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que ser los primeros. Entonces yo creo que esto es una oportunidad y así tenemos que entenderla, así tenemos que entender. Entonces no considerar que mayor debilidad, por ejemplo, como la de Benedicto XVI al renunciar, es sinónimo de que está renunciando a su misión. Todo lo contrario, está humanamente diciendo no me da más, una persona de 85 años. Entonces me parece que cualquier cosa que nos acerque a lo más humano, a lo más básico, a lo más de sentido común también, a mayor transparencia, por ejemplo, nos va a ser mejor, aun cuando eso tenga un costo para ciertas actitudes o procedimientos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, pero nos va a hacer bien y por lo tanto necesitamos un papa con mucho coraje, porque van a haber mucha resistencia a hacer eso. Bueno, y hablemos de eso precisamente, porque se especula que el nuevo papa podría ser italiano, podría ser brasilero, ¿cierto? Incluso hasta argentino han hablado por ahí, ¿cierto? De quién pudiera ser el sucesor de Benedicto XVI. Tiene que tener características importantes, porque claro, la fuerza que tal vez físicamente, y es legítimo, dada la edad, dado el estado de salud de Benedicto XVI, es lo que le ha faltado y lo que le hace dar un paso al costado de acuerdo a lo que él mismo argumentó. Por lo tanto, se necesita un papa que tenga un carácter fuerte, eso ya lo sabemos y ya lo han manifestado. Pero ¿qué más? Yo creo que necesita ser una persona fundamentalmente de Dios, es una persona que tenga una profunda fe y esperanza en que Jesús no nos va a abandonar. Tercero, que sea una persona con capacidad para gobernar, también evidentemente, esto no es cualquier cosa, el Vaticano y la Curia es una burocracia complicada, esto está en todo el mundo. Cuarto, tiene que ser una persona con mucho sentido pastoral, que haya tenido contacto con gente y conozca los problemas reales. Y quinto, yo pido que tengamos un papa inteligente, un papa muy capaz. Yo creo que Benedicto fue un papa tremendamente inteligente y por eso, independiente de sus posturas legítimas, fue capaz, cuando vio algo, de tomar una decisión a tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve, pero antes quisiera preguntarte, nos vamos a enfrentar a la cuarta elección, a la cuarta votación. ¿Tú crees que va a haber humo blanco? No sé, tengo la impresión que no.
pero no sé, y tengo la impresión de, yo creo que mañana y a más tardar el viernes debería haber esta cuarta votación de hoy, es la quinta, sumada a la de ayer. Entonces, yo creo que deberíamos tener de alguna manera noticias mañana o pasado, digamos noticias de humo blanco. Pero capaz que nos sorprenda y sería también una gran cosa para de alguna manera salir de este nerviosismo, esta expectación y ponernos a trabajar sin descanso por la iglesia y por la gente. Perfecto. Usted sigue aquí en el estudio junto a nosotros porque estamos atentos a lo que ocurre allá en el Vaticano. Vamos a ir al Mercados en Acción a revisar las bolsas y luego seguimos con la entrevista. La mañana de este miércoles volvió a salir humo negro desde la Capilla Sixtina en el Vaticano, lo que indica que los cardenales están reunidos, claro, en este cónclave y aún no han decidido quién será el sucesor de Benedicto XVI. Estamos precisamente aquí en el estudio con el sacerdote jesuita Cristian del Campo, capellán de Un Techo para Chile, para seguir profundizando evidentemente en los alcances que tiene este importantísimo encuentro para la Iglesia Católica. Cristian, gracias por acompañarnos y, por cierto, me gustaría preguntarle, digamos, en relación a lo que hoy día está en juego en este cónclave histórico que se ha llamado, hay definitivamente dos posturas, los reformistas y los conservadores, porque dependiendo de quién opine, digamos, o qué vaticanista haga el análisis, algunos dicen que sí y otros dicen que no. Yo creo, Mina, que tú tienes mucha razón, depende del analista. Hace las categorizaciones. Unos van a decir liberales y conservadores, otros van a decir europeos o del tercer mundo, otros van a decir, como el New York Times, los romanos o los reformadores. Bueno, al final yo creo que cada uno, como es tan secreto también, y yo creo que sabemos quizás tan poco en general de lo que sucede, es que cada uno puede hacer su propio análisis. Yo creo más bien que lo que más va a condicionar esta elección es lo que hizo Benedicto XVI con su renuncia. Es decir, de alguna manera esa renuncia no es solo decir yo estoy demasiado anciano o viejo para poder seguir con este cargo con la fuerza que se necesita, sino también decir necesitamos hacer ciertos cambios que requieren una energía mayor. ¿Y esos cambios por dónde pasan? ¿Por qué? Porque se dice, por ejemplo, que hay consenso en temas valóricos históricos que han sido históricamente discutidos en la Iglesia Católica, como el aborto, como la homosexualidad, como el divorcio. Sin embargo, hoy día hay un tema que es ineludible, que es la crisis a propósito de las denuncias por abusos sexuales, pero también por corrupción. ¿Dónde está puesto el énfasis, diría usted, en las diferencias al interior del cónclave? Yo creo, Mirna, que de verdad la lista es muy grande. Hay, como tú dices, hay temas que quizás se discuten más, pero hay otros también que desde un punto de vista teológico también son muy importantes. Por ejemplo, si vamos a seguir más bien con una estructura bastante centralizada en Roma y en la Curia, o vamos a darle más poder a las conferencias episcopales. Eso es una descentralización del poder. Y no es algo novedoso, sino que es algo que ha existido de alguna manera en la historia. Esto es como un péndulo. Algunas veces la cosa estaba más centrada en el Papa, otras veces estaba más centrada en el colegio de los obispos. Pero usted tiene claro que eso supone una reforma profunda. Por supuesto, y por eso es que yo creo y tengo mucha esperanza de que así va a suceder, porque también sostengo que la renuncia no es simplemente una renuncia porque estoy viejo y no tengo tanta fuerza, sino también porque nos está diciendo lo que se necesita es mucho. Lo que se necesita es mucha energía, mucha decisión, y yo creo legítimamente que a los 85 años no tengo esa capacidad. Está mandando un mensaje que hay que saber leerlo, creo yo, del cual nos tenemos que hacer cargo. Además, no es un mensaje que uno diga de dónde sacó este señor esa apreciación, sino es cosa de mirar lo que han sido los últimos años, como tú dices muy bien, los escándalos. Eso hay que hacerlo como lo hizo Benedicto, con mucha decisión, caiga quien caiga, ¿no? Pero entendamos para aquellos que no tenemos conocimiento claro de lo interno de la Iglesia Católica y de cómo funciona su gobierno, ¿qué significaría descentralizar el poder? Descentralizar el poder, creo yo, por ejemplo, es empoderar efectivamente a las conferencias episcopales, particularmente en la elección de los obispos de cada país. Yo creo que hoy la elección final depende demasiado de lo que diga el Papa. Me parece que en ese sentido nuestras conferencias deberían tener mayor poder para poder presentar quiénes son las personas que nosotros, que los conocemos más, con esta realidad que nosotros la conocemos,
consideramos que son las personas más adecuadas. Eso, que parece algo muy puntual, es brutalmente importante si queremos no solo gobernar más eficientemente, sino que de dar respuesta a las distintas realidades. Si nosotros somos una iglesia multicultural, y eso el Concilio Vaticano nos lo mostró por primera vez cuando en ese concilio ecuménico llegaron obispos de distintos colores, de distintas lenguas, de distintas procedencias culturales, con distintas costumbres. Eso quizás todavía no lo hemos incorporado y seguimos siendo todavía una iglesia demasiado europea o occidental. Pero también una iglesia que, diría usted, en su calidad también de jesuita, no está tan profundamente conectada con los problemas de la gente y que de alguna manera se ha ido distanciando. Yo creo, Mirna, que nosotros tuvimos un evento fundamental hace 50 años. El Concilio Vaticano II, por Juan XXIII, ¿no es cierto?, a poco de su elección, lo llama porque siente que la Iglesia tiene una distancia importante frente a lo que está pasando y que necesitamos ayornarnos, ponernos al día. Lo que creo que sucedió es que fue tan brutal lo que el Concilio Vaticano nos planteó, la mirada más optimista sobre lo que está pasando en el mundo, sobre considerar que esto no es simplemente una cosa para los curas y los religiosos, sino que es todo el pueblo de Dios, que yo creo que muchos se sintieron un poco miedosos y entonces vino como cuando uno acorta las riendas del caballo, para que no ande tan rápido. Y un proceso de involución que creo que no ha sido del todo sano porque le quitó impulso a ese Concilio Vaticano II, del cual yo creo que nosotros tenemos que, de alguna manera, volver a alimentarnos, volver a leerlo, volver a decir estas intuiciones fundamentales, cómo las adaptamos 50 años, que además 50 años en estos siglos, pasan mucho más cosas que lo que pasaban 2 o 3 siglos atrás. Y en ese sentido, ¿diría usted que lo que necesita también la Iglesia es un nuevo concilio? Es una buena pregunta, Mirna, porque hay algunos que sostienen que sí. Y yo no me atrevería, no porque no quisiera darte mi opinión, sino porque no me siento quizás tan capacitado para decir, si no, a lo mejor basta con, dado que son 50 años del Concilio Vaticano II, volver a mirarlo y volver a jugársela por ciertas instituciones fundamentales. ¿Pero cómo qué, por ejemplo? ¿Cuáles son los principales puntos que habría que reconsiderar de ese Concilio Vaticano II? Yo creo que la participación, en el minuto que el Concilio dice, lo primero es el hecho de que nosotros somos bautizados, todos. Todos los que participamos de esta iglesia somos iguales fundamentalmente porque participamos del bautismo de Jesucristo. Después de eso viene la participación distinta que tenemos por nuestras funciones en la iglesia, pero lo primero es que somos iguales y por lo tanto todos estamos llamados a la santidad. Eso que parece quizá un poco teórico todavía tiene muchas implicancias a nivel de la participación efectiva. Eso es lo que yo siento que todavía no se ha verificado. Cómo esa participación efectiva se da en nuestras parroquias, en los consejos de los colegios, en nuestras conferencias episcopales, en los consejos de los distintos temas que las conferencias episcopales tratan en nuestros países. Por ejemplo, cuando una conferencia episcopal tiene que dar una opinión o tiene que escribir una carta pastoral sobre temas de moral sexual, familiar, yo creo que ahí los laicos y las mujeres tienen que tener mucha más participación porque son los que efectivamente forman una familia, tienen que criar hijos, tienen relaciones sexuales que implican una serie de cosas. Entonces, yo creo que ahí es dar espacio y eso no nos quita poder, que yo creo que eso es quizás el miedo que podemos tener, sino que hace que nuestro mensaje sea más entendible. Yo creo que hay también un problema del lenguaje que hace que nosotros estemos hablando en este plano y la gente está hablando en este plano y no nos estemos topando. En eso creo que el Concilio Vaticano, como te digo, nos dio muchas claves que pueden ser fundamentales. Como por ejemplo también esto tan sencillo, como que antes se hacía la misa de espalda y ahora hacemos la misa de frente. Como que antes se hacía la misa en latín y nadie entendía nada. Y ahora hacemos la misa en el lenguaje que la gente puede entender. Ahora, volviendo a lo que se fragua hoy día, lo que se discute hoy día y quién va a representar o quién va a seguir el liderazgo de la Iglesia Católica. Yo quiero saber, usted decía, ¿no es cierto?, un cambio profundo en la descentralización, en entender que no solo puede estar concentrado el poder en la curia, que una iglesia tiene que tener, por supuesto, mayor conexión con sus bases, con lo que está pasando, ese vínculo, ese feedback fundamental también para su crecimiento. ¿Quién cree usted
porque yo me imagino que, no sé si en el caso suyo en particular, pero uno conversa con vaticanistas, conversa con expertos, en fin, y hay favoritismos, obviamente. Usted hace un ratito le decía a Macarena Morales, una persona que tenga una profunda convicción en su fe. Quiero saber desde su punto de vista, ¿quién podría mejor representar ese anhelo? ¿Y quién podría ser el mejor exponente de la Iglesia Católica hoy día, después de Benedicto XVI? ¿O qué características debiera tener? Una buena pregunta, Mirna, porque creo que a diferencia de la elección pasada, hoy hay menos favoritos y por lo tanto quizás los conocemos menos. Yo tengo la sensación de que las personas que han sido nombradas como con mayor probabilidad de ser elegidas son personas que reúnen muchas características, como por ejemplo el caso del el arzobispo de Sao Paulo. De alguna manera su posición no es solamente por ser quien es, sino también porque es brasilero, porque es de Sao Paulo, porque Brasil es el país que tiene más católicos y Latinoamérica, donde está el 40% de los católicos del mundo. Eso es un signo de que esa iglesia más europea está entendiendo que para ponerse en contacto con la realidad, quizás una medida es elegir a una persona que esté donde estén la mayor cantidad de católicos. Entonces, y así como ocurre con el caso de Scherer, así también ocurre, por ejemplo, ¿por qué el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, está siendo también nombrado como uno de los posibles? ¿Por qué? Porque una de las características que más se le destaca es que una persona que tiene una facilidad de comunicarse, que tira tallas, que se ríe, que es de fácil risa, que es un tipo que es capaz de comunicar el evangelio. Yo no lo conozco personalmente, pero me alegro que ese tipo de cosas estén siendo consideradas como factores que suben tus probabilidades y no las bajan. Bien, Cristian, queremos darle las gracias por habernos acompañado y, por supuesto, no sé si en cámara o fuera de cámara le estaremos preguntando qué le parece la elección del próximo pontífice. Encantado, Mirna. Muchas gracias. Bueno, hoy el presidente Sebastián Piñera está inaugurando el complejo astronómico ALMA en el desierto de Atacama. Escuchémoslo.